Hola a todos, muy buenas noches. Un gusto saludarlos. Teníamos mucho tiempo sin preparar ningún material. Tuvimos periodo vacacional y luego estuve preparando un manual para una de las materias que imparto. Sin embargo, pues aquí estamos, que es lo importante. Saludo con mucho gusto, mucha alegría a Mau Betancourt, que fue el que nos pidió propiamente este material. Espero que sea de utilidad también para muchos de ustedes. Vamos a hablar hoy de San Agustín de Hipona. Una de las figuras más importantes no solamente del pensamiento cristiano, sino también de la historia de la filosofía, porque va a permitir vincular el saber del pensamiento filosófico de los griegos con la nueva realidad, las nuevas situaciones que supone el cristianismo en Occidente. Hablemos pues de San Agustín de Hipona. San Agustín nace en Tagaste, actualmente territorio africano, en el año 354. Es un niño que proviene de una familia económicamente estable. Su madre, Mónica, que después llegaría a ser santa. Su padre, una persona que tiene una posibilidad económica pues que les permite vivir con ciertas holguras. No precisamente una familia rica, pero no pasaron alguna situación de estrechez. En ese ambiente aprende gramática, aprende bien gramática, aunque él mismo reconocerá que no era un estudiante muy dedicado en la infancia. Después, durante la adolescencia, juventud, se va a estudiar retórica en Cartago, es decir, busca fama, busca éxito, busca triunfar, como todo joven. Lee en algún momento de la juventud el Hortensius de Cicerón, lo que le motiva a la búsqueda filosófica, a buscar la verdad, buscar la sabiduría. Empieza a cuestionarse sobre el sentido de la propia existencia, si hay algo más para lo que estemos aquí. Esta inquietud por la verdad, esta constante búsqueda, necesidad de encontrar un fundamento, de encontrar una certeza que permita vivir plenamente. A esto dedica o comienza a dedicar su vida de manera indirecta, no de una forma tan formal. Tiene un primer contacto con la Sagrada Escritura, un contacto que él mismo va a denominar como infructuoso, porque para su formación latina él esperaba que la Biblia tuviera un poco más de elementos formales, un poco más de estructura, y sin embargo se lleva una decepción con la escritura en un primer momento. Por cuestiones de la redacción, por cuestiones del contenido, no le satisface, así que sigue buscando algo que le dé respuesta. Él reconocerá que durante la etapa de juventud se dejó llevar por multitud de desenfrenos, por multitud de excesos, de lujuria, de bebida, de amigos, etc. Es un chavo que vive intensamente su juventud, intensamente esta etapa, y que en todo esto ingresa al maniqueísmo. El maniqueísmo, una religión de la época que se caracteriza por pretender que el principio de realidad es una supuesta lucha permanente entre el bien y el mal. En esta lucha permanente entre el bien y el mal nunca hay un ganador definitivo, siempre se da esta lucha entre opuestos, a veces gana el bien, a veces gana el mal, y en medio de todo ese proceso de lucha se da la existencia humana. Él mismo ingresa al maniqueísmo, por un lado sí porque tenía inquietudes religiosas, pero también por conveniencia, porque había gente maniquea que se movía en círculos influyentes en Roma y que obviamente eso le iba a abrir puertas para conseguir oportunidades laborales importantes. Tuvo un hijo, Adeodato, con una mujer con la que estuvo cohabitando y viviendo durante un tiempo en la juventud. Después se va a Roma, después a Milán, y en Milán tiene la fortuna de conocer a San Ambrosio, entonces Ambrosio de Milán, escucha sus prédicas y es la predicación de San Ambrosio de Milán la que lo conduce a leer a Platón
y ahí viene lo importante, lo interesante filosóficamente, la lectura de Platón y una nueva manera de acercarse a la Sagrada Escritura. Interpretar la Escritura no en un sentido literal, sino en un sentido tipológico, alegórico, es decir, atender a la simbología presente a lo largo de la Escritura y ver que el Antiguo Testamento es una preparación para la plenitud que se observará en el Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo. De esta manera empieza un proceso interior de conversión al cristianismo, una conversión paulatina, porque no se da de la noche a la mañana, lleva un tiempo. Finalmente en el año 386 se da su conversión y se bautiza. Su madre muere poco tiempo después, Santa Mónica, y regresa a Hipona, donde funda un monasterio. Más tarde será consagrado obispo y será un ministerio episcopal fecundo, un ministerio episcopal donde combate herejías, donde se dedica a la meditación, a la oración, a atender a sus fieles, a atender a los enfermos. Es un hombre verdaderamente entregado y apasionado en lo que ejerce como ministerio pastoral en calidad de obispo. Muere en el año 430 durante el asedio de los vándalos a Hipona, precisamente la ciudad donde él estaba habitando. Caería unos pocos días después de la muerte del santo. Hasta ahí de la vida. Hablemos de las temáticas que aborda San Agustín, muchas y muy importantes, desde luego. A mí en lo particular me encanta este filósofo. Podemos estar o no de acuerdo con alguno de sus planteamientos, pero hay que reconocer su originalidad tanto en la época como los grandes horizontes e hilos conductores que delinea hacia el futuro, incluso hacia la filosofía de la modernidad y de la posmodernidad, que habría que ver hasta qué punto San Agustín pudiera ser uno de los precursores del pensamiento occidental contemporáneo. Primer temática importantísima: Dios. ¿Quién es Dios para San Agustín? En torno a Dios gira su pensamiento. Dios será en el pensamiento del obispo de Hipona el fundamento de la realidad. Dios es creador, Dios es la absoluta perfección, la absoluta bondad. El hombre tiene necesidad de Dios. De hecho, en las Confesiones de San Agustín, en el libro 1, hay una frase famosísima donde afirma el santo: nos hiciste para ti y nuestro corazón no estará inquieto hasta que no descanse en ti. Eso quiere decir, Dios crea un hombre, y un hombre que va a tener necesidad de volver a religarse, volver a encontrarse, volver a comunicarse con Dios. Este Dios creador, este Dios providente, este Dios que ama, es el que contiene en su mente el fundamento de toda la realidad. Las llamadas raciones seminales, una idea tomada de los estoicos y que asemeja un tanto a las ideas platónicas. Dios es aquel en el que están todas esas raciones seminales y que le dan fundamento a la realidad, a las cosas, a los entes reales que tenemos enfrente. En cuanto al hombre, el hombre será, siguiendo la perspectiva platónica, un ser, un ente, compuesto de alma y cuerpo. Y si bien es cierto, lo predominante es el alma, porque el alma es perfecta, el alma es la que se tiene que salvar y tiene que llegar a la perfección de la contemplación divina, no es tan pesimista San Agustín como Platón. Recordemos que para Platón el cuerpo es la cárcel del alma. En el caso de San Agustín no lo plantea con tanta radicalidad, pero sí sigue acentuando la parte del alma como elemento que perfecciona el cuerpo. Algo que distinguirá a San Agustín, por otra parte, es que será uno de los pensadores a lo largo de toda la historia de la filosofía que consideran que la fe y la razón pueden ir de la mano. Es más,
no solamente pueden, deben ir de la mano para intentar descubrir la verdad, para intentar conocer la realidad y el alma. Hay una frase muy importante que él dejó asentada en el Sermón 43, en latín: ergo intelliget ut credas, crede ut intelligas. La interpretación, con algunos vicios desde luego ya al español, comprende para poder creer y cree para poder entender. Es decir, San Agustín apela a que no caigamos en un fideísmo ciego. No solamente se trata de creer por creer, no solamente se trata de tener una religión por tener una religión, por cuestiones de tradición, por cuestiones de imposición de la autoridad. No. El creer responde a un momento en el cual el hombre ha usado ya previamente la inteligencia, la racionalidad, para descubrir las verdades eternas, para descubrir la verdad presente en cada una de las criaturas, y a partir de esto poder después elevarse por la facultad de la fe. Y desde luego la fe necesita continuamente regresar, revisarse, analizar, repensarse, reflexionarse, para que no se caiga en vicios, para que no se caiga en herejías, que es algo que va a combatir continuamente San Agustín ya siendo obispo, para que no haya desviaciones. Entonces, importante para el futuro de la Iglesia y también para el futuro del pensamiento occidental, porque todavía el día de hoy nos hacemos esa pregunta: ¿realmente puede y cabe la posibilidad de pensar que la fe y la razón en algún punto se encuentren? Cada quien tendrá sus apreciaciones, pero al menos San Agustín dice sí, son necesarias las dos para entender, para comprender la verdad. Respecto al conocimiento, San Agustín asumirá dos niveles de conocimiento: el nivel sensitivo, lo que se puede apreciar, lo que se puede aprehender a través de la sensibilidad, pero por otra parte el conocimiento de tipo intelectual. Este conocimiento de tipo intelectual va a lograr alcanzar la verdad, va a lograr conocer las verdades eternas, de alguna manera presentes en la mente de Dios, como ya habíamos dicho hace unos instantes, por un proceso que se va a llamar iluminación. Es decir, Dios te da una luz especial para descubrir las verdades de toda la creación, de todas las criaturas. Algunos interpretan en la historia de la filosofía que esto es muy religioso, pero en el fondo es un nombre distinto para lo que Platón ya planteaba en la carta 7. Platón decía que hay una intelección, es decir, un momento en el cual tú te das cuenta de que has descubierto algo verdadero, de que ese chispazo en donde dices: eureka, lo entendí, ahora lo sé, lo comprendo. Eso que era la intelección en Platón, en la carta 7, ahora será en San Agustín, con sí el trasfondo religioso, será ahora la iluminación agustiniana. También nos dirá San Agustín, otra de las vías para el conocimiento de Dios, para el conocimiento de la verdad, eres tú mismo, es la interioridad. Inter redi habitat veritas. En el interior del hombre habita la verdad. Es un proceso de introspección, es un proceso de ir hacia el interior del hombre para poder descubrir a Dios, para poder descubrir la verdad del alma y la verdad de las criaturas. Aunado a esto, en otro escenario, se ha discutido mucho la visión de la filosofía de la historia y teología de la historia que plantea San Agustín. San Agustín, en un libro muy importante que se llama La ciudad de Dios, desarrolla todo un análisis en donde intenta escudriñar por qué razón el Imperio Romano está decayendo, por qué razón todo el sistema de la época parece que va en declive. Lo que muchos en ese entonces tachaban de algo negativo, peligroso y desafortunado, como era el descenso paulatino y cada vez más visible del Imperio Romano, San Agustín le da otra orientación, otra interpretación a estos acontecimientos históricos y dirá: más bien no es que el Imperio Romano se esté cayendo a pedazos, sino Dios está actuando a lo largo de la historia
Y el hombre, a medida que se está alejando de Dios, a medida que rechaza a Dios, construye una ciudad terrena, una nueva Babilonia, pero donde, estando Dios ausente, pues no puede haber felicidad, no puede haber beatitud, no puede haber equilibrio, no puede haber justicia. La otra opción es la ciudad de Dios. La ciudad de Dios, la de aquellos que son bienaventurados, es decir, la de aquellos que siguen la voluntad de Dios, que viven bajo su ley, que procuran llevar una vida virtuosa, guiados por la gracia. Y se anteponen estas dos opciones: o vives en la ciudad de Dios o vives en la ciudad terrena. Dicho esto, se acuña el providencialismo agustiniano en esta visión, en esta noción en donde Dios está presente en la historia, Dios se sirve de la historia y de los acontecimientos, incluso negativos, que se llegan a presentar, para ir poco a poco haciéndose presente, para ir poco a poco actuando, siempre en aras de la salvación del hombre, siempre en aras de buscar que el hombre le conozca, que el hombre le ame, que el hombre tenga la oportunidad de conversión. Entonces, discutible quizás, pero no deja de ser importante estas tesis de San Agustín sobre la historia. La historia tiene un sentido. ¿Cuál sería ese sentido? Dios es providente, Dios está presente y está al tanto de lo que le ocurre a su creación, está buscando siempre, procurando lo mejor para lo que ha creado. Entonces permite el mal, porque lo permite. Bueno, pues todos estos son planteamientos que se va formulando San Agustín en este texto, La ciudad de Dios. Finalmente cerramos estos tópicos que hemos abordado el día de hoy, hablando sobre la ética, la moral y la comprensión del deber ser del hombre en San Agustín. La finalidad de la moral para el santo Hipona será la felicidad en Dios, es decir, el hecho de que yo pueda experimentarme como un sujeto que ha sido transformado por la gracia de Dios, como un sujeto que ha tenido la experiencia de la conversión y de sentirse amado por Dios. Ahora bien, en este nuevo cuadro donde Dios se convierte en un actor, en un protagonista central de mi historia personal, cabe la pregunta, bueno, ¿y qué pasaría con el mal? O sea, si yo actúo en el mundo y Dios está presente en el mundo y Él me busca a mí y yo tengo una necesidad interior de volcarme hacia Él aunque no lo conozca, ¿qué ocurre con el mal en el mundo? ¿Por qué Dios permitiría el mal en el mundo? Cuando San Agustín había revisado el planteamiento de los maniqueos, recordemos, los maniqueos decían: existe el bien, existe el mal, son dos principios que continuamente están peleando. San Agustín dirá: no es posible que Dios, siendo toda la perfección, tenga una contraparte negativa que tenga el mismo poder que Él. Es necesario afirmar, por tanto, dirá San Agustín, que Dios es el absolutamente existente, es la perfección absoluta, y el mal no es algo contrario al bien, sino más bien es la carencia de bien, la ausencia de bien. De tal forma que el hombre experimenta una situación de ausencia de bien a través del drama del pecado. El pecado, particularmente el pecado original, será esa huella, esa marca que dejó en nosotros, en toda la estirpe humana, el pecado de Adán y Eva. Y que es un pecado que necesita ser redimido, se necesita la gracia para poder sanar la persona, para poder borrar la huella de ese pecado original que todavía se mantiene por la concupiscencia y que nos impide amar plenamente a Dios. De esta manera cerramos en esta ocasión esta reflexión, este material en torno a San Agustín. Espero les haya gustado. Desde luego, si hay dudas, estamos para servirles. Hasta la próxima.